Doctor Carlos Suero, sí, asesor experto en tecnología de agricultura, precisamente. Agricultura de precisión y agroplasticultura. Estoy bien ahí, doctor. Creo que no es la información que tengo aquí. Hablábamos precisamente de los problemas del monocultivo, de la dependencia de los agroquímicos que tenemos que estar importando. Y bueno, ya usted ha oído un poco cuál ha sido la charla. Nos gustaría que comenzáramos por ahí. Adelante y bienvenido, doctor Carlos Suero. Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo pienso que todo esto se ha originado a causa de... El punto de partida de todo esto es una pandemia. Y hemos denominado el escenario como una crisis. La palabra crisis en griego significa decidir, viene del verbo decidir. Y las decisiones implican que hay que pensar qué es lo que se va a hacer. Y lo que se va a hacer tiene que hacerse con una estructura razonada de pensamiento, porque no se puede actuar arbitrariamente. De modo que todo esto, para responderle estructuradamente a su pregunta lo más que pueda, aquí lo que hay que hacer es un análisis situacional. Lo primero es, y en parte de estas cosas la ha tocado ya el doctor Arias, es que nosotros el sector agroproductivo es muy dependiente de factores exógenos, de factores externos. Y esos factores, como los insumos, como los componentes importados, son los que entran en el juego de la producción agropecuaria. Y cuando lo que uno va a hacer, cuando la actividad que uno hace no tenemos todos los componentes disponibles y controlados por nosotros, significa que podemos entrar en una situación un poco incómoda. ¿Cómo se va a hacer y qué es lo que necesitamos para hacerlo? Entonces, cuando uno entra en ese detalle, mencionaba el doctor Arias, para mencionar solamente un concepto, el pollo, la gallina madre viene de un lugar, el grano con los que se hace el alimento para ese animal viene de otro país, los componentes de medicamentos vienen de otro país, y lo que tenemos aquí es un pollo ensamblado. Entonces ese ensamblaje lo producimos aquí, pero los insumos que son necesarios para esa integración, para ese ensamblaje, no es de acá. Entonces, lo mismo que pasa con el pollo pasa en la agricultura, pasa en los cultivos también. Lo primero que hay que preguntarse es cómo se va a comportar el sector terciario, que es el sector de servicios que provee los insumos que abastece al sector primario, que es el de la tierra, el del agua para cultivar. Es lo primero. Tengo seguridad de que las cosas van a ser así. O sea, voy a tener la tecnología disponible, voy a tener los fertilizantes, voy a tener los agroquímicos, los pesticidas, voy a tener los granos para la alimentación animal. Entonces, ese es el paso siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Y qué es lo que me hace falta? Porque si ya sé qué es lo que voy a hacer, cuando determine, yo tengo que hacer un inventario de mi situación, ¿no? Mi análisis situacional me lleva a hacer un inventario de qué es lo que quiero. Y eso que quiero me dice qué necesito. De lo que necesito tengo una parte, pero otra me hace falta. La que me hace falta, ¿dónde está? ¿Con qué rigor de gestión de logística y de facilidad yo obtengo eso que me hace falta? Para entonces yo irme a ensamblar y continuar con mi aparato productivo. Lo que ha pasado nos está afectando y nos va a afectar. Y cuando decimos que nos va a afectar, no es sembrar una semilla negativa, no, es simplemente entrar en contacto con la realidad que nos afecta y que nos afectará, porque de ahora en adelante las cosas no van a ser igual. No se van a comportar igual, por muchísimas razones. Ya hay países como Argentina, como Brasil, como Rusia,
que están considerando restringir la exportación de sus granos porque no saben cómo es que van a manejar las cosas. Ellos van a cuidar. Señores, los granos, soja, maíz, son los responsables de producir las proteínas del consumo humano. Entonces, si no garantizamos eso, lo que vamos a tener es todos los demás componentes de una buena nutrición, pero sin el acompañamiento de la proteína que es tan requerida. Entonces, una vez yo tengo ese retrato de esa limitación, entonces yo abordo ese cambio tan drástico. Ahora me obliga a replanificar los planes operativos de agricultura. Hasta la pandemia no nos van a servir de mucho, porque lo que ha ocurrido obliga a un reenfoque de las variables que ahora intervienen en la ecuación del sector productivo y obligan y empujan a que busquemos alternativas, a que miremos a donde quizás no hemos estado mirando y, por supuesto, tendremos que hacer una migración desde donde estamos ahora como sector productivo y con nuestras tecnologías. Nos obliga a migrar a otras maneras distintas de producir. Y eso es lo que nos va a llevar a hacer los cambios. La capacidad instalada de producir alimentos la tenemos ahí, pero la capacidad de producir alimentos como la tierra ahora y el agua, pero ahora vamos a entrar en sequía. Entramos a una temporada de sequía. Entonces ya el solo hecho de ya tener una limitación en el factor agua ya es un elemento que me cambia la dinámica del escenario. Entonces, yéndome a ese punto, era donde quería, de alguna forma u otra, hacer un análisis del perfil de las circunstancias que nos debe obligar a reenfocarnos en las cosas que son prioritarias. Y cuando hablamos de prioridades, que todo es importante, pero hay que hacer un enfoque a aquello que es de atención inmediata. Por ejemplo, ustedes hablaban del café. Yo soy cafetero, me encanta el café. Pero el café no es una necesidad alimentaria en este momento. ¿Por qué? Porque para yo transformar un cafetal y obtener exportaciones y captar divisas, eso me va a tomar un tiempo de desarrollo e implementación y el impacto de eso está en el largo plazo. Estamos hablando, señores, que hemos tenido muchos alimentos hasta ahora porque coincidió con que la mayoría de los rubros de los cultivos estaban ya en el proceso final de recolección. Inclusive todavía estamos cosechando arroz hasta el mes de junio, más o menos. Entonces, todos esos cultivos se habían captado. Ahora, la cantidad de personas que tuvo que botar, desperdiciar parte de su producción, no era porque no había un mercado. Era que el mercado que consumía gran parte de ese alimento, como los hoteles y los restaurantes, se clausuraron y el mercado de los hoteles en productos agropecuarios acá se estima en unos $900 millones. Entonces, todo eso en un momento me lo cierran y todo lo que era antes de consumo de un hotel ahora es un excedente. ¿Dónde está el consumidor? Por eso, ahora, ese productor que tuvo que echar a un lado parte de esa producción, ¿con qué ánimo se reintegra otra vez al aparato productivo? O sea, necesita una atención especial de un refinanciamiento, como se ha estado haciendo en ese sentido y como lo han expresado las autoridades, y se requiere una retoma de las circunstancias para poderlo hacer andar. Eso es por un lado, pero también se requiere que mientras se va haciendo el plan, ese plan debe impactar a corto, mediano y largo plazo, porque yo necesito comer hoy, mañana, la semana que viene y el mes entrante. Y no es tan fácil salirse del área de confort, de una planificación estereotipada por el costumbrismo y la tradición, porque cuando todo está normal no hay por qué hacer malabares. Pero cuando viene un asunto disruptivo de esta naturaleza y rompe el esquema cotidiano y nos saca del área donde
acostumbramos a manejarnos con comodidad, entonces eso hace que yo tenga que decidir, y ahí viene el concepto de crisis, pensar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién cuento, dónde está lo que necesito, qué tan factible es eso, cuál es el impacto de esto, cuándo lo voy a lograr, eso está mañana, dentro de un mes o en el año que viene. Yo pienso que el enfoque debe venir por ahí.